Santo es tu nombre, Señor. Oh, bendito seas tú. Oh, Santo, Santo. Tú puedes decir te amo, te amo, te amo. Te amo
Dios bendiga tu vida, ministro. Dios bendiga tu vida, Iglesia de Cristo. Le damos una vez más la cordial bienvenida a esta su casa, Iglesia de Cristo, Ebenecer, Aguascalientes, donde deseamos, anhelamos que usted y yo seamos bendecidos, prosperados por la palabra. Y qué bendición, mire, poderle compartir un mensaje de fe en esta, pues ya noche, ya son las 8 de la noche aquí en nuestro México lindo y querido. Y qué bendición, Iglesia, qué bendición poderle ministrar una palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Antes de orar vamos a leer la cita. Leemos la cita y oramos. Abra su Biblia, un versículo que usted conoce, Hebreos capítulo 11, verso 1. Cuando llegue ahí de gloria a Dios, diga amén, grite aleluya, ayude a papá, mamá, ayude a su hijo, a su hija y a llegar a esta cita donde yo creo que usted y yo la hemos escuchado, la hemos enseñado y hemos leído acerca de lo que dice ese versículo. Cuando llegue ahí de gloria a Dios, Hebreos capítulo 11, verso 1. Mire lo que dice esta versión, la buena noticia, si no me equivoco. Ahora bien, la fe es la firme garantía de los bienes que esperamos, la plena convicción de las realidades que no vemos. Le voy a leer una vez más, mire. Ahora bien, la fe es la firme garantía de los bienes que esperamos, la plena convicción de las realidades que no vemos. Le voy a invitar aquí ahí en casita, se cierre sus ojitos, mujer de Dios, póngase por ahí una señal y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta noche y que seamos, si usted y yo, impulsados por el Espíritu Santo a que sea lo correcto para usted y para mí. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque en tu misericordia, mi Dios, estamos aquí, Señor, transmitiendo, queriendo, anhelando, deseando ministrar tu buena palabra, mi Dios. Gracias, mi bendito Dios, por nuestras coberturas, Señor. Gracias por nuestro gobierno aquí en México, Señor. Y gracias por los diezmos, ofrendas, aportaciones, mi Señor amado, que cada casa, que cada familia han hecho delante de ti, Señor, con alegría de corazón, bendito Dios. Te rogamos, Dios del cielo, que esta noche nos bendigas, nos hables, nos ministres por medio de tu palabra, mi Dios. Nos declaramos tierra buena, tierra próspera, tierra fértil, mi Dios, donde cae tu semilla, mi Dios, y que podemos dar fruto en tu misericordia, Señor. Que tu Santo Espíritu limpie la atmósfera, Señor, para que sea reprendida toda ave, todo espíritu, Señor, que quiera robarnos tu buena palabra, mi Dios. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, y que sea tu palabra realidad en cada uno de nosotros, mi Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle palmas fuertes allá en casita, iglesia. Allá donde pues yo no lo logro ver, usted sí me logra ver, yo nada más estoy viendo aquí el aparato donde podemos pues por ahí transmitir, pero no puedo ver a usted allá en casita, o quizá en trabajo, o quizá en camino ya a casa, no sé, pero lo que yo sí creo es que Dios nos ve. Entonces, iglesia, yo creo que esta cita es algo que usted y yo la sabemos inclusive de memoria. Otras versiones dirán, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de las cosas que no vemos. Y yo creo, iglesia, que amén, qué bueno es saberse las citas, los versículos de memoria, qué bendición. Pero creo yo que si queremos que trascienda ese versículo en nuestras vidas, no solamente es saberlo de memoria o estarlo hablando, amén, es de bendición, pero creo yo que esa palabra debe de llegar a nuestro corazón y no se diga hablando de lo que es la fe, iglesia. Dice esta versión que es la firme garantía de los bienes que esperamos y que es la plena convicción de las realidades que no vemos. Y hemos hablado un poquillo
acerca de lo que es certeza. No sé si recuerda que certeza significa como tener algo seguro, como tener un soporte, como que tener un apoyo. Eso es lo que significa certeza según el diccionario Strong. Y convicción, dijimos la otra ocasión, que era que llama la atención que dentro de las acepciones que es convicción, llama la atención una definición de esa palabrita, que es incitar. Y yo creo, iglesia, que cuando usted y yo ponemos por obra nuestra fe, en alguna situación, en cualquier circunstancia, pero que ponemos por obra la fe que tenemos usted y yo, amén en Dios, amén en la palabra de Dios, algo dentro de nosotros nos incita a hacerlo, a ponerlo por obra, a llevarlo a cabo. Entonces, iglesia, yo creo que hoy en día usted y yo necesitamos fe. Yo creo, iglesia, que hoy en día usted y yo, nuestra fe va a ser probada, nuestra fe tiene que lograr dar fruto, nuestra fe, mire, recordemos, iglesia, que la Escritura dice que la fe es un espíritu, y si usted y yo creemos que la fe es un espíritu, basado por lo que lo dice la Escritura, yo creo que así también hay espíritus contrarios a lo que es la fe. Y si la fe, vamos, lo contrario va a ser incredulidad, yo creo que también opera ese espíritu de incredulidad, porque si no me equivoco, en Mateo 13:58, si no me equivoco, ahí dice que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Entonces la incredulidad usted y yo la tenemos que desechar en el nombre de Jesús. El no creer, el que se evidencie en usted y en mí esa incredulidad es darle lugar a un espíritu contrario a la fe. Y si usted y yo queremos agradar a Dios porque somos hijos de Dios, porque Dios, perdóneme, como sabemos una vez más que Dios es un Dios de principios, usted sabe que usted y yo, dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si como dice papá Germán, si le damos la vuelta a la tortilla, si usted y yo tenemos fe, vamos a agradar a Dios. Pero lo contrario es ello, es que usted y yo no creamos. Si usted y yo, le recuerdo que dice el apóstol Pablo, dice la Escritura, que a todos nos fue dada una medida de fe. Y si usted y yo tenemos una medida de fe, porque yo creo que lo tenemos, amén, pero esa fe debe de irse haciendo fuerte. La Escritura dice en los evangelios, si tuvieras fe como un granito de mostaza, usted y yo sabemos que esa fe puede lograr que se potencialice en nosotros, y las cosas que usted y yo no hemos visto las vamos a lograr ver. Las cosas que usted y yo ni siquiera nos hemos imaginado va a llegar a ser realidad en la vida de cada uno de nosotros, porque estamos manifestando fe. Y si usted y yo manifestamos fe, vamos a agradar a Dios, y en su misericordia Dios nos va a bendecir. Entonces, iglesia, después de esta breve introducción, que ya son alrededor de 8 minutos, yo quiero hablarle esta noche acerca de los beneficios que usted y yo obtenemos cuando evidenciamos fe, cuando manifestamos fe, porque perdóneme, la fe se debe de ver. Dígale a su hermano, la fe se tiene que ver, no nada más yo creo en el nombre de Jesús y esto y esto y esto, no, tenemos que poner por obra nuestra fe, y esa fe, mire, amén en el griego, si no me equivoco, es pistis, pero pistis es tener la certeza, tener la convicción, amén. La palabra en hebreo es emuná, si no me equivoco, y emuná me agrada a mí un poquito más, porque nos da a entender que como que es una fe manifestada por medio de obras. Entonces, la fe emuná como que nos lleva a ser hacedores de lo que debamos de hacer, para que usted y yo conquistemos por fe
lo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, o donde quiera que usted y yo lo necesitemos, pero Dios quiere que nuestra fe crezca. Entonces, iglesia, mire, vayamos al primer punto, el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Cuando llegue ahí, dé gloria a Dios. Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Alegres y contentos, iglesia, yo creo estamos por congregarnos, iglesia, ya en nuestro lugar, primeramente Dios, y a darle, mi amado, mi amada, porque hay muchas cosas que hacer, porque creemos que Cristo está por manifestarse en secreto, creemos que el arrebatamiento está por acontecer, pero qué bendición que usted y yo estemos haciendo lo que nuestro Señor nos encargó que hiciéramos. Y bienaventurado aquel que su Señor lo encuentra haciéndolo, mire, y creo yo, tenemos mucho trabajo, varón de Dios, tú que eres cabeza de familia, tenemos mucho trabajo. Mujer de Dios, tú que eres ayuda idónea, tenemos mucho trabajo. Hijo, hija, joven, anciano, anciana, quien quiera que sea ahí, que esté en su casita, tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, iglesia, yo creo que ya llegó a Jeremías capítulo 17, verso 7. Mira lo que dice la escritura. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Mira lo que dice el verso 8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Mire qué bendición, iglesia, qué hermoso es nuestro Dios. Creo yo que en la misericordia de Dios, mire, en estos días nuestra fe tiene que estar agradando a Dios. Nuestra fe tiene que ser más fuerte, más robusta, más grande. La medida que nos fue dada en un principio tiene que ahora, en nuestro bendito caminar en este hermoso evangelio, tiene que ir haciéndose cada vez más grande y más fuerte y más robusta nuestra fe. Dice el pasaje que acabamos de leer, amado, que bendito es el hombre que confía en el Señor. Y vuelve a remarcar cuya confianza es el Señor. Y de antemano, Dios nos está garantizando que usted y yo vamos a ser benditos cuando usted y yo depositemos nuestra confianza en Él. Que Dios su palabra está corroborando la misma palabra de Dios respalda a Dios. Y Él está diciendo, bendito es aquel que confía en mí. Eso dice el Señor, ¿verdad? Pongámoslo de esta manera, tú y yo tenemos necesidades, yo tengo necesidades. Yo me declaro un pastor necesitado en muchas cosas, materiales, amén, pero sobre todo espirituales. Yo necesito de Dios. Yo siempre me voy a declarar un necesitado de Dios. Entonces, perdóneme, yo necesito de Dios. Usted y yo, no sé, yo pienso que también usted tiene necesidades de Dios. Pero Dios dice, y esas necesidades, insisto, van a ser espirituales, pero también materiales, espirituales. Entonces, iglesia, usted y yo somos unos necesitados, y cuando tenemos necesidad, buscamos la manera para que esa necesidad sea suplida. Yo voy a trabajar, y que en la misericordia de Dios bendiga y multiplique el fruto de mis manos, de mi trabajo, y de ahí vamos a poder comer, por decirlo así, vamos a tener con qué comer. Yo no olvido y no quiero que se me olvide que Dios es nuestra fuente de provisión, iglesia. Entonces, como tenemos necesidades, amén, hay que poner por obra. Y el Señor dice, bendito el que
El hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Si usted y yo depositamos esa confianza, Señor, tengo esta necesidad, pero acudo a ti, al que provee, al que suple, al que sustenta, al que dice que nuestra simiente no va a estar mendigando pan. Yo ahí vamos a acudir, iglesia, y usted y yo vamos a acudir ahí al que suministra nuestras necesidades. Y dice que va a ser como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a corrientes, y que no va a tener temor de que cuando venga el calor, en otras palabras, que no va a tener temor cuando haya una necesidad, cuando haya una escasez, cuando haya una crisis económica, porque dicen que va a haber una crisis económica. Entonces, iglesia, es tiempo de que usted y yo seamos esos árboles, porque la Escritura nos compara a árboles, iglesia, y yo creo que usted y yo somos esos árboles que extienden sus raíces, y una raíz se agarra, o unas raíces se agarran a la roca que es nuestro Señor Jesús, pero también se extienden hacia esos ríos y hacia esas aguas, para que ese árbol siempre esté reverdeciendo. Pero no solamente ello, dice que cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes, en el año de sequía no se angustiará. Y mire qué hermoso es nuestro Dios, dice que no va a cesar de dar fruto. Entonces, iglesia, aquel que confía en el Señor va a manifestar una fructificación y una multiplicación, porque perdónenme, una vez que el árbol está fuerte, está robusto, está hasta con verlo se alegran sus ojitos, nuestros ojitos, de ver a ese árbol. Yo me gozo en ver familias prosperadas, yo me deleito en ver que mi hermano compró un vehículo, qué bendición, y nuevo, y de paquete con 0 kilómetros. Me gozo cuando ya estamos emprendiendo este negocio, y yo sé que nos va a ir bien, y yo sé que ahí Dios va a bendecirnos, y Dios va a proveer y va a suplir. Yo lo creo. Yo creo que cuando usted ahí en su trabajo, ahí en lo secreto, Dios le está bendiciendo, Dios le está ministrando, porque nuestra fe está siendo activada, iglesia, y usted y yo tarde o temprano vamos a dar fruto y nos vamos a multiplicar en el poderoso nombre de Jesús. Pero nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que ser manifiesta, iglesia. Mire, le comparto un versículo antes de ir a otro punto. En Génesis capítulo 26, si usted recordará, que ahí habla acerca de Isaac. Pero cuando vemos el verso 1, mire, dice que ahí, mire qué comienzo de capítulo. En el verso 1 dice, y hubo hambre en toda la tierra. Entonces no solamente era en algún lugar, en alguna región o en alguna nación, dice la Escritura que en toda la tierra había una hambre, además de la hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y usted recordará que Isaac, dice ahí en el verso, que se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Pero ¿sabe qué? Se le aparece el Señor, y el Señor le dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te daré. Y Dios le dice, si te quedas, te voy a bendecir. En otras palabras, mire, Isaac fue obediente, y a lo mejor sus ojitos estaban viendo otra cosa, y su mente estaba pensando otra cosa, y a lo mejor no vio lo primero que le dio el Señor como promesa. Él a lo mejor su mirada la volteaba a ver a la gran hambre, a la mejor a el hambre que tenía su familia, los de su casa, y decía, híjole, es que si voy con este rey me va a bendecir. Es que si voy con aquella persona, con aquel hombre, con aquella mujer, si voy con mi papá, mi mamá, qué sé yo sé que ellos me van a bendecir, y yo no lo dudo. Pero el Señor le dijo, quédate. En otras palabras, sé obediente a mi palabra. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Mire, y el Señor le dijo, y te bendeciré. Iglesia, en medio de la prueba, en medio del hambre, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la situación difícil, en medio de una crisis, quedémonos confiados en el Señor, porque Dios nos va a bendecir. Y mire que de qué manera bendijo Dios a Isaac,
que a Isaac se le conocía como el bendito de Jehová. Que esta noche, iglesia, esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón, que caiga esa semilla ahí en tu corazón para que pueda germinar, para que pueda brotar, para que pueda dar fruto en su tiempo oportuno y que a ti te declaren, usted es el bendito del Señor. A usted, mujer de Dios, que le digan, usted es la bendita del Señor porque usted es una mujer bienaventurada, porque su casa es una casa donde el Señor se deleita en usted y en su familia cuando se le obedece a su palabra. Entonces, iglesia, no nos olvidemos que usted y yo somos esos árboles, somos declarados benditos porque confiamos en el Señor, amado, amada. Entonces, qué bendiciones cuando usted y yo ponemos por obra la palabra de Dios. Mire, qué bendición. Vamos a un segundo punto, iglesia. Vaya ahí al libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 25. Proverbios 29, verso 25. Dígale al que tiene la par, ya mero nos congregamos. Dígale al que tiene la par, ya te van a sacar de tu casa, ya nos van a mover de la comodidad. Pero bendito sea Dios, porque vamos a ir usted y yo a ejercer nuestro oficio, a ejercer nuestro llamado, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, iglesia. Y qué bendiciones que usted y yo estemos haciendo lo que nuestro amado nos puso a hacer. Qué bendición y qué deleite trabajar en la obra de Dios. Yo creo que ya llegó allá Proverbios 29, verso 25. Mire lo que dice la Escritura. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, ¿qué hay que hacer, iglesia? Mire, yo me asombro porque yo creo que en muchos lados, en muchos lugares está creciendo la violencia, la maldad y amén, a un lado de la iglesia, en nuestros o cerca de nuestros domicilios, hay puntos rojos, como les llaman, y eso provoca una cierta, pues por lo que hay, inseguridad. Pero creo que hay lugares, nosotros estamos transmitiendo aquí en casa, en Aguascalientes, México. Creo yo que hay lugares donde es un poco más la violencia, la inseguridad, cosas un poco más fuertes o muy fuertes. Y lo digo también por los testimonios que escuchamos de consiervos, de otras iglesias también y todo ello. Pero voy a esto, iglesia, qué bueno es estar en un lugar donde no hay tanta violencia, tanta maldad, tanta inseguridad. Dice este pasaje, iglesia, que el temor al hombre es un lazo, pero que cuando usted y yo confiamos en el Señor, esa confianza, perdóneme, valga la redundancia, va a provocar una seguridad. Hay gente que confía en muchas cosas. La naturaleza del hombre que no conoce de Dios tiende a confiar hasta en una piedra, como en unos lugares que hasta le dan vueltas y vueltas y vueltas, y un templo grandísimo para únicamente adorar a un pedazo de piedra. Y bueno, pero cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor, cuando usted y yo nos acercamos al Señor y aunque escuchemos gritos, golpes, aunque escuchemos, ¿por qué no balazos? Aunque escuchemos, es que esta pandemia, aunque hay semáforo naranja ya aquí en todo México, pero sigue cobrando mortandad, sigue habiendo muertes. Usted y yo tenemos que estar confiados en el Señor. Usted y yo no tenemos que depositar nuestra confianza en que, es que en mi casa es muy segura, tiene unos cimientos muy, muy grandes, muy fuertes. Amén, qué bueno, pero perdóneme, yo creo que nuestra confianza tiene que estar depositada en aquel que declaró consumado es en la cruz del Calvario, y que pase lo que pase, mire, el Salmo 91 es un salmo hermoso, aunque vemos por ahí
creo que 7 peligros, si no me equivoco, pero también vemos la mano poderosa de nuestro Dios, porque dice la Escritura en ese salmo que caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te va a tocar ello. Entonces, amén, a lo mejor sentiremos, ay Dios bendito, ya cayeron acá 1000 y luego 10,000 acá, pero sabe que usted y yo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y a lo mejor en las noches usted se queda solo en la casa o ya está ya todo a oscuras y solo, y usted dice, ay Dios mío, aquí, ¿quién? Perdóneme, a lo mejor físicamente no vemos a nadie, a lo mejor con nuestros ojos, valga la redundancia, no vemos a nadie, pero ¿sabes qué? Yo tengo que creer, tú y yo tenemos que creer que Dios está con nosotros, aunque no esté nadie, pero si no está nadie, no me importa porque Dios prometió no abandonarnos, estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Y si todavía no llegan esa consumación de los tiempos, el Señor está donde 2 o más se reúnan y se pongan de acuerdo, el Señor estará en medio de ellos. Él lo prometió y yo creo que así sucede, iglesia. Entonces, perdóneme, dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si sabemos que el Señor está con nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo, inseguridad, temores? Hay que erradicarlo de nosotros y poner la confianza, porque, mire, el Señor, si usted y yo confiamos en Él, nos va a dar paz y seguridad. Y yo creo que, perdóneme, normalmente escuchamos paz cuando se acercan unas festividades decembrinas. Pero perdónenme, mi Dios no es de festividades decembrinas, Él es de festividades de enero, festividades de febrero, festividades de marzo, festividades de cada día, de cada momento. Usted y yo tenemos que estar confiados y seguros, y eso provoca que le hagamos fiesta a nuestro Dios. Y si algo le agrada a nuestro Dios es fiesta. Entonces, iglesia, alegrémonos porque Dios prometió estar siempre con nosotros, iglesia. Y eso nos va a dar paz. Y eso a mí me va a dar seguridad en todo ello, amado, amada. Entonces, qué bendición es creer que aunque haya guerra, como lo dice el Salmo 27, verso 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, mi corazón no temerá, aunque en mi contra se levante guerra. Entonces, iglesia, usted y yo tenemos que abrazar la palabra. Y si Dios prometió estar con nosotros, hay que erradicar el miedo, hay que echar fuera todo temor, hay que mira, ¿por qué no hasta hacer un acto profético, abrir la puerta de nuestra casa y echar fuera toda inseguridad, todo miedo, toda incertidumbre, todo de que qué sucederá después de esta pandemia, qué es lo que acontece al mundo después de que pase esto, y si llega a pasar, y si no, y la vacuna es de Dios o no es de Dios, me la pongo, no me la pongo, pase lo que pase, iglesia, usted y yo firmes en el Señor, porque Él es nuestra paz. En el nombre de Jesús, saquemos toda inseguridad, todo miedo, toda incertidumbre, iglesia. Y yo creo que eso va a agradar a Dios, y usted y yo vamos a ser bendecidos en el poderoso nombre del Señor. Mire, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1, el tercer punto, iglesia. Tercer punto, Romanos capítulo 5, verso 1. Bendito sea Dios, bendito Dios, bendito Dios. Diga conmigo, bendito Dios. Aleluya, santo. Mire lo que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, la fe a usted y a mí nos justifica. La fe a usted y a mí nos hace declararnos delante del Señor justos. Dígale a su hermano, si tenemos fe, somos declarados justos. Si usted y yo ejercemos nuestra fe, si usted y yo ponemos a trabajar nuestra fe,
Usted y yo vamos a ser declarados justos. ¿Quién fue declarado justo, iglesia? El padre de la fe, el padre Abraham. Esta fue una fe que fue por la cual, mire, Abraham, qué bendición, iglesia, porque por medio de la fe que manifestó Abraham, usted y yo alcanzamos bendición, somos hijos de la promesa. A usted y a mí nos abraza la promesa que le fue dada a Abraham. Y perdóneme, qué bendición y qué bendición es que hasta el día de hoy sigue presente, sigue vigente, sigue haciéndose manifiesta. Y le digo que qué ejemplo de fe, porque pues por algo se le dice a Abraham el padre de la fe. Y usted recordará, creo que ahí es en Génesis capítulo 22, si no me equivoco, donde Dios le dice, dame a tu hijo al que tú amas. Abraham no chistó, iglesia, Abraham no vaciló, Abraham, lo que vemos en la escritura nos da a entender que él dijo, amén, Señor, tú me lo diste y tú sabes lo que yo ejercí en la fe, tú sabes lo que mi esposa Sara trabajó en la fe, tú sabes lo que ambos manifestamos por medio de fe y nos bendijiste y cumpliste la promesa de darnos descendencia y lo cumpliste, Señor. Ahora tu voluntad es que te lo ofrezcamos en sacrificio. Tú sabes la razón, mi Señor. Y Abraham obedeció. Y a qué punto, iglesia, que su hijo le preguntaba, recuerda, papá, pues llevamos la leña, llevamos fuego, llevamos cuchillo, llevamos pues todo lo necesario, pero yo no veo al animalito que vamos a sacrificar. Pero, ¿sabe qué? Qué bendición, porque usted recordará que esa Isaac a su edad no lo lograba ver. No lograba ver lo que su padre sí lograba ver. Entonces, papá, ¿qué fue lo que le contestó a su hijo? Hijo, Dios proveerá. Déjame ahora irnos a nuestros días, iglesia. A lo mejor en tu trabajo o a muchos, dada por la crisis derivada de una pandemia, la bolsa de trabajo se ha visto mermada, los hogares, las familias se han visto mermados y pues qué tremendo es, porque Dios bendice por medio del trabajo, amado, amada, como lo dijimos hace un momento, pero a lo mejor se presentará el momento, la situación que nuestros hijos o nuestras hijas nos pregunten, papá, tengo necesidad de esto. Papá, tengo que pagar la inscripción de la escuela. Papá, me hace falta esto. Siervo de Dios, varón de Dios, mujer de Dios. Nuestra respuesta, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Sea la necesidad que sea. Familia, Dios va a proveerte. Si tienes un deseo, aún dice la escritura que Él cumple los deseos de nuestro corazón. Dios proveerá. Si no lo hay, veámoslo, porque sí lo va a ver, iglesia. En la noche llegará, el día de mañana llegará, pero Dios en su momento oportuno te va a proveer lo que tú y yo necesitamos y vamos a ser declarados justos delante de Dios, porque nuestra fe va a alcanzar esa dimensión, porque nuestra fe va a alcanzar esa inmensidad, ese nivel, iglesia, de donde no hay, lo va a haber. Y eso Isaac aprendió, porque en el punto anterior vimos que Isaac fue llamado el bendito de Jehová. Entonces, iglesia, yo creo que Dios va a proveer. Perdónenme, yo tengo necesidades, hace un momento se lo dije. Yo tengo necesidades espirituales, claro que las tengo. Materiales tengo necesidades, iglesia. Mire, quiero poner aquí adelante el púlpito que está aquí a un ladito. Pero como quiero predicar sentado, necesito de un banco, de esos así altos, de esos que les llaman que de barra.
Tengo esa necesidad, tengo necesidad de comprar una Biblia, tenemos necesidad de comprar una cámara para que la calidad de video llegue mejor ahí donde usted está viéndonos. Tenemos necesidad de mejorar lo que es audio, video, sonido. Tenemos necesidad, somos la iglesia que necesita, amén. Nos declaramos una iglesia necesitada, pero sabemos también que esa iglesia nos va a hacer rema, que Dios suplirá nuestras necesidades en el momento oportuno, iglesia de Cristo. Entonces, que seamos declarados justos delante de nuestro Dios, porque nuestra fe va a llegar a ese nivel, porque nuestra fe va a llegar a esa dimensión, iglesia de Cristo. Entonces, amado, amada, usted y yo somos considerados justos delante de nuestro Dios por nuestra fe. Avancemos, amado, amada, avancemos. Hebreos capítulo 11, verso 32. Qué bendición, iglesia, que usted y yo estemos aquí. Pues yo compartiendo y usted escuchando. Yo aprendo cuando yo comparto, perdónenme. Creo yo que yo soy el más bendecido, o el que más aprende a lo mejor cuando compartimos de la palabra. Qué bendición, iglesia. Hebreos capítulo 11, verso por ahí 32. Mire lo que dice. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por fe, mire, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, pero dice que todo esto lograron hacer por medio de la fe. Entonces, iglesia, perdónenme, ellos se vieron emproblemados, ellos se vieron perseguidos, ellos se vieron en crisis verdaderas. Usted y yo creo que hasta estamos, perdónenme la expresión, más botijones estando en cuarentena, subimos de peso. ¿Cuál crisis de hambre? ¿Cuál? Si era cuando más le estábamos empacando. Pero ellos realmente hasta se adelgazaron, iglesia. Ellos verdaderamente tuvieron que ayunar. Pero usted y yo comiéndole. Amén, porque tenemos un Dios proveedor. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que por fe hicieron todas estas cosas por la fe. Entonces, iglesia, por la fe, usted y yo podemos lograr tener victoria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted y yo por medio de la fe podemos lograr vencer. A lo mejor ahí en su casa anda rondándole un león. A lo mejor cerca de su casa está rondándole ahí un oso. Y usted por ahí ve y, ay, Dios mío, mire, se imagina, iglesia, se imagina. En los ejemplos que vimos, no vimos a Daniel, pero se imagina a Danielito ahí adentro, en un foso donde había leones, leonas, hambrientos. Sí, perdóneme ¿qué haría un ser humano cuando ve a un león que está como a unos 10 metros, póngale? Y el león se le queda viendo a su comida, pues. Y hasta el león se agacha y como diciendo, y el que se va, el que ya se siente perseguido por el león dando gracias, y dice, ay Señor, ya me libraste de este león, pero el león está dando gracias por los alimentos, porque a lo mejor se lo va a comer, pero se imagina qué miedo, y no, miedo a lo mejor queda corto, qué pánico, el que alguien esté delante de un león. Daniel estaba no delante de un león, delante de muchos leones.
¿Y cuál fue la reacción de él? No fue el de, Padre, te doy gracias y amén. Y Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu porque ya de aquí ya no va a salir. Perdónenme. Había algo que en Daniel se manifestaba. Había algo que en Daniel no hizo ver el entorno en el cual estaba él metido ahí en el asunto, en el problemón, en la situación grave. Porque hasta el rey creo que se lamentó, híjole, ya no voy a volver a ver a Daniel, pues ya lo primero que van a hacer es que los leones se lo van a comer. Pero como Dios ve diferente, iglesia, y por eso dice la Escritura, es que tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, iglesia, usted y yo tenemos que alinearnos a como Dios ve. Y si Dios nos ve que por medio de la fe usted y yo vamos a vencer, vamos a prevalecer, vamos a derrotar a nuestros adversarios, y que no importa de qué tamaño sea el gigante, David no veía el tamaño, David veía que Jehová de los ejércitos estaba con él y que él le iba a dar la victoria en el poderoso nombre de Jesús, iglesia. Y a final de cuentas Goliat cayó. Y todo el pueblo quedó pasmado porque te decían, es que vamos a ser derrotados, es que vamos a ser vencidos. No fue así, iglesia. El Señor cambió totalmente el panorama. Todas las apuestas estaban en contra de David, un pequeño así delgado, flaco, qué sé yo, que no podía ni cargar con las armas que le habían dado. Pero él dijo, no es con espada, no es con ejército, es en el poderoso nombre de Jehová que hoy vas a morir, le dijo al gigante. Entonces, iglesia, usted y yo por medio de la fe ejerzamos esa fe, pongamos por obra nuestra fe y en el nombre de Jesús derrotemos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, que son muchos. Y si no ha salido de la situación, y si no ha salido del problema, hoy dijo aquel presidente, hoy que sea rema para usted y para mí. Hoy van a caer nuestros enemigos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque Él, por medio de nuestra fe, nos va a dar la victoria, iglesia. Entonces, ¿convendrá o no convendrá poner por obra la fe? ¿Qué opina usted, iglesia? ¿Qué opinamos, iglesia? Usted sabe que no se va a agarrar como Cato Kun Lee tirando karatecazos o qué sé yo. Acuérdese que mire, dígale al que tiene a la par, las batallas las vamos a lograr de rodillas, iglesia. Anoche orábamos por matrimonios. Creo yo que todo matrimonio tiene ahí su momento de crisis, de problemas. Y mire, le cuento esto para glorificar el nombre del Señor. Mi amada y yo platicábamos y lo que hicimos inmediatamente, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y nos decía una mujer de Dios hoy en la mañana, bueno, lo decía mi amada, a mí no, mi amada me lo compartió hace rato. Y le decía esta mujer de Dios, pastora, tenía días que no podía dormir por esta situación, pero anoche pude dormir placenteramente. A lo que voy es con esto, iglesia, que es de rodillas. Es de rodillas el cual tú y yo vamos a lograr vencer a nuestros adversarios, porque Pedro dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a la familia fulana de tal devorársela. Y vamos a estar así tan campantes, iglesia, de dejarnos. No, iglesia, en el nombre de Jesús levantemos nuestra espada, y que esa espada salga de nuestros labios y levantarnos
Paradójicamente quiero decir, pongámonos de rodillas y levantemos el clamor, la súplica, pero también la guerra espiritual. Y perdóneme, Cristo está de nuestro lado. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Entonces creo yo que es tiempo de que usted y yo, por medio de la fe, obtengamos la victoria, iglesia, la victoria, amado, amada. Hebreos capítulo 6, verso 11, avancemos, iglesia, quinto punto. Me voy rápido porque el tiempo avanza y ya vamos alrededor de 44, 45 minutos y todavía faltan por ahí 3 puntitos, iglesia, que hay que revisar. Hebreos capítulo 6, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Mira lo que dice el verso 12, iglesia. A fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Si algo podemos ver dentro de las cosas hermosas que Dios tiene en su bendita palabra, para usted y para mí son promesas. Hay cantos, hay alabanzas donde mías son las promesas del Señor, mías son, y lo creemos y lo cantamos porque sabemos que somos una iglesia que va o que ha tenido, está teniendo y tendrá promesa de parte de Dios. Y la promesa, perdónenme, o sea, dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cielo y tierra pasará, pero su palabra se va a cumplir. Y si en la palabra está infinidad de promesas, Dios las va a cumplir, Dios las va a cumplir. Pero dice la Escritura que usted y yo le tenemos que añadir dos cositas o 2 ingredientes para que se oiga a lo mejor. Dice que a fin de que no seamos indolentes, de que no, como que no seamos despreocupados, como que pongamos atención, dice, sino que seamos imitadores de los que mediante por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces, iglesia, usted y yo tenemos que poner por obra nuestra fe y poner por obra la paciencia y perdónenme, pues la fe es difícil también en ocasiones. ¿Y por qué es difícil en ocasiones? Porque hay algo que se manifiesta primero que la fe, que es la impaciencia. Y cuando usted y yo nos impacientamos, perdemos el control, iglesia, de nuestra reacción, de nuestro comportamiento, perdemos la noción de los tiempos que estamos viviendo, porque dice ahí que no seamos indolentes. Entonces, iglesia, ya viene tu promesa. Dile al que tiene a la par, pero díselo convencido, iglesia. Díselo a papá, mamá. Díselo, hijo, hija, ya viene tu promesa. Y dígaselo, pero no como decía aquel salmista, me nace del corazón. No. Dígaselo de corazón, ya viene tu promesa. Ya viene la promesa. Yo no sé, mire, Abraham otra vez me viene aquí a mi corazón, a mi mente. El Señor le hizo una promesa, te voy a dar descendencia y tu descendencia va a ser así de grande. Y si no me equivoco, le dieron como 3 linajes, como las estrellas, como la arena, como el polvo. Y ahí cada uno tiene su significado, iglesia. Usted y yo somos los de arriba. Eso sin lugar a duda. Pero le dieron una promesa. Y si no nos equivocamos, iglesia, Abraham tenía 75 años de edad. Perdóneme, a los 75 años de edad, ¿usted qué anda anhelando? Bueno, a lo mejor usted no, porque pues no ha llegado a lo mejor a esa edad, ¿verdad? Pero su servidor ya está por cumplir 50 años. Y uno de repente le llega el pensamiento, ya estás ruco, mi chavo, ya estás viernes tirándole a sábado. Y uno en ocasiones se pone a pensar, ya no logré esto, ya no conquisté aquello,
la promesa acá ya se tardó. Entonces, en ocasiones la mente, el pensamiento juega rudo pero no. Yo digo, bueno, a los 50, ¿qué podemos lograr? Yo creo, pues si Abraham tenía 75 y Dios le dio promesa, entonces se imagina usted y yo, no que el Señor tarde en venir, no, Él va a venir en su momento oportuno. Pero en ocasiones pensamos, ya 2, 3 años el Señor ya está aquí, ya llegó por nosotros. Pero si no sucede así, usted y yo de 70 años, se imagina danzándole al Señor ya viejitos. Se imagina mi amada y yo ahí ya viejillos, ya a lo mejor, bueno, yo chimuele ya no, porque ella va a tener su dentadura como perlas, los dientes y hasta de oro de 24 quilates, qué sé yo. Pero ahí danzándole al Señor. ¿Por qué? Porque no nos rendimos, porque queremos ser pacientes, y si Dios nos prometió, y si Dios nos dijo que nos iba a dar promesa, sabemos que Dios la va a cumplir, iglesia, y si Dios a ti te ha prometido algo, Dios te lo va a dar en su momento oportuno, pero hay que ser pacientes, iglesia, porque cuando manifestamos la impaciencia, tardamos la promesa hecha realidad en nuestras vidas. Entonces, iglesia, como dijo aquel proverbista, creo que le llamaban Calimán, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Iglesia, pongamos por obra nuestra fe y nuestra paciencia, porque así lograremos conquistar las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, la promesa ya viene, iglesia, más ya está. Uranos, Mesouranos, Epuranos, ya está aquí en el primer cielo. Ya está ahí, ya atravesó el tercer cielo, ya bajó el segundo cielo, ya está aquí llegando al primer cielo. Ya no tarda en llegar la promesa que Dios dio para tu vida, que Dios dio para tu casa. Entonces, a echarle manos, iglesia, pongamos a trabajar nuestra fe, que Dios la va a cumplir. Aleluya. Ni quisiera uno terminar, pero hay que acabar, iglesia. Lo que empezamos hay que acabarlo. Hebreos capítulo 11, verso 24, sexto punto. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Usted sabe que Moisés, como fue criado en la casa de Faraón y con la hija, tenía privilegios, tenía posesiones, tenía Moisés, mire, tenía. Pero él dijo, ¿sabes qué? Esto es temporal, esto es momentáneo, y lo que Dios me ofrece no es temporal, no es momentáneo, no tiene caducidad, no es perecedero. Y dice la Escritura en el verso 25 que él escogió ser maltratado. Entonces, iglesia, tu fe, mi fe, va a llegar el momento en que nos va a tocar, y aunque reprenda, vamos a sufrir por el Evangelio, vamos a sufrir por Cristo, vamos a tener esos momentos difíciles, pero creo yo que hermosos, creo yo que hasta cierto punto necesarios, porque eso nos va a usted y a mí a ser fuertes, a ser firmes, a creer más en nuestro Señor y a dar una estatura, que es lo que Dios demanda, según Efesios capítulo 4, por ahí del verso 11 en adelante, iglesia. Entonces, perdóneme, diga conmigo, lo perdono, pastor.
Pero ¿sabe qué? Si nuestro amado Señor Jesús sufrió, el cuerpo místico, que es la iglesia de Cristo, también va a sufrir, va a padecer. Si a nuestro Señor le pusieron corona de espinas antes de darle otra corona, y es, perdóneme, pues una espina, ¿usted cree que no duele? Si hasta ahorita que es temporada de lluvia, mire, ahorita aquí en nuestro Aguascalientes se come mucho la tuna. Cuando venga a su lindo y hermoso Aguascalientes, lo invitamos a comer tunas, si es que es temporada, porque esa es de temporada, ¿verdad? Pero hasta unas espinitas que casi ni se ven. Cuando la gente se come la tuna, por ahí dice un proverbio, me he de comer esa tuna aunque me espine la boca, o aunque me espine la mano. Pero voy a esto, aún con esa pequeñita espina casi que ni se nota, hasta nos la tienen que sacar con pincitas. Duele, molesta, incomoda. Imagínense la corona de las espinas con las cuales nuestro Señor Jesús hasta se le tuvieron que hacer con algo para podérsela sujetar ahí aquí alrededor de su cabecita. Él sufrió. Entonces, iglesia, amén. Él pagó por nuestras dolencias, eso lo entendemos. Él cargó con nuestras enfermedades, amén, lo creo. Pero creo yo, iglesia, que también, mire, la iglesia primero usted sabe que sufrió, padeció, vivió, experimentó una gloria, pero también un cierto nivel de sufrimiento. Iglesia, como la gloria que viene va a ser mayor que aquella gloria, con respeto y temor lo digo, y a esa gloria usted y yo vamos a estar ahí sumergidos, ahí adentro de esa gloria. Pero también probablemente va a haber momento de dolor, momento de sufrimiento. Y perdóneme, mire, ahorita hay mucha familia del Evangelio que está doliendo por familiares que ya no están aquí, que ya están dormidos, que están en la presencia del Señor. Amén. Entonces, iglesia, creo yo que a lo mejor, pues sí, yo creo que bajó el amén ahí en su casa, a lo mejor ya muchos ya hasta se desconectaron. No, ya no, pastor, ya no le sigas, más ya termine. Pero es parte del proceso, iglesia, que por medio de la fe, mire, Moisés prefirió poner la mirada en la recompensa. Jesús declaraba en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y qué bendición, porque era propósito de Dios que el Hijo, que su Hijo, fuera a la cruz para que usted y yo obtuviéramos salvación. Entonces, iglesia, mire, avancemos, avancemos. Hebreos capítulo 11, verso 4, por la fe, Abel obedeció a Dios, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces, iglesia, por la fe, él murió. Y aún las obras ya muerto, manifiestan más. Iglesia, dile al que tiene la par, hay que morir por Cristo. Si Él murió, si dice la Escritura, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por los amigos. Hay que hacerlo, iglesia. Y bienaventurado el que con lágrimas, bienaventurado, iglesia, bienaventurado. Y bienaventurado, si no me equivoco, es la palabra Macario, y Macario significa doblemente dichoso, doblemente bendecido. Entonces, iglesia, bienaventurado aquel. Mire, Pablo, qué frase tan profunda. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Séptimo punto, hay que morir por Cristo, iglesia. Recapitulando, amado, amada, ya nos vamos, estamos ya por terminar. Por medio de la fe, usted y yo logramos tener fruto, dar fruto,
y multiplicarnos. Por medio de la fe, usted y yo tenemos paz y seguridad. Por medio de la fe, usted y yo somos llegados a ser considerados justos delante de Dios. Por medio de la fe, usted y yo logramos obtener la victoria o las victorias en Cristo Jesús. Por medio de la fe, usted y yo podemos lograr conquistar las promesas. Por medio de la fe, usted y yo vamos a sufrir por Cristo, por Cristo, por Cristo. Y por medio de la fe, iglesia, usted y yo probablemente hay que morir amén, así literal, amén. Pero morir a Carlos, que muera Carlos y que Cristo viva. ¿Por qué? Porque a lo mejor, es que me van a bendecir en el trabajo. Pero ¿a qué precio? A lo mejor al precio de una extorsión, de una mordida. Así se vio Moisés. Moisés tenía ahí bendición, tenía todo por ahí. Y él prefirió. Dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero la bendición que no perece, la bendición que es eterna, las cosas que no caducan. Entonces, iglesia, yo le voy a invitar a que cierre sus ojitos. Vamos a levantar una palabra de oración, amado, amada, y que usted y yo, en la misericordia de Dios, seamos escuchados y que Dios envíe su palabra. Que Dios envíe su palabra, nos sane y nos libre de lo que tenga que librarnos. Padre, te damos una vez más gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque abrazamos esta promesa, mi Dios, abrazamos esta palabra, mi Señor. Que nos sea rema, bendito Dios, esta semilla en nuestros corazones, mi Dios, porque lo hemos abierto para que tu palabra llegue a nuestras vidas, mi Señor. En el poderoso nombre de Jesús, mi Dios, que juntamente toda la familia, mi Dios, ahí en casita y todos reunidos, mi Señor, pongamos a trabajar nuestra fe, pongamos por obra tu palabra, mi Dios, y que creemos que la promesa, como lo dice tu palabra, las promesas son sí y amén. Y lo creemos, mi Señor, que esa promesa y esas promesas vienen ya, mi Señor. Que a lo mejor hoy en la noche ya está, mañana por la mañana, o el fin de semana, la promesa se va a hacer realidad en nuestras vidas, porque tú no eres deudor de nadie, mi Dios. Eso lo tenemos comprobadísimo, Padre, que tú no eres deudor de nadie, mi Señor. Gracias, Padre. Bendice a todo aquel que ahí se conectó, mi Dios, a cada casa, a cada familia, aún a los que anhelaron, mi Dios, aún a los que no han podido, mi Dios, aún a los que no han querido, mi Señor. Sean alcanzados por la bendición que tú tienes para sus vidas en estos tiempos, en estos días, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, estamos preparándonos, mi Señor, para tu venida, mi Dios, para tu manifestación en secreto, mi Señor Jesús. Queremos estar listos, queremos estar preparados, mi Dios. Y ahí vamos, mi Señor. Te damos gracias esta noche, mi Dios, creyendo que de bendición tu palabra a nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, ministro de Dios. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu familia, Iglesia de Cristo. Saludos y esperemos vernos pronto. Bendiciones de parte de Dios.